buenas tardes a todos. Nuestro grupo está conformado por Andrea Monterrosa, María Paula Rojas, Lina Cáez y mi persona Valentina Díaz. Y el tema que les vamos a hablar hoy es de la psicopatología de la representación. Pues esto se refiere al estudio de los trastornos, disfunciones en la capacidad de la mente humana, como para crear, procesar y utilizar representaciones. Y hablando un poquito más general, una representación, ya sabemos que es la forma en que el aparato psíquico se apropia de una experiencia o una idea, puede ser un objeto, y lo convierte en una imagen, un símbolo o algo o un concepto mental. Pues los trastornos de la representación se manifiesta cuando este proceso falla, o sea, el proceso psíquico, lo que puede llevar a una variedad de síntomas y cuadros clínicos. A continuación les vamos a detallar los aspectos claves de cada uno de estos conceptos desde diversas perspectivas. Bueno, dentro de la definición de la psicopatología de la representación, encontramos que estas son imágenes que surgen en la conciencia y que se reconocen como un producto propio. Estas son íntimas, son poco nítidas y dependen mucho de la actividad psíquica. Y se pueden modificar por propia voluntad. También constituyen la materia prima de lo que viene siendo el pensamiento, a diferencia de la percepción, ya que esta es un poco más vívida, es un poco externa y es más objetiva. Dentro de los tipos de representación encontramos la representación némica, que es básicamente un recuerdo evocado por la memoria. Aquí podemos notar diferentes ejemplos, este, como por ejemplo, como se ve aquí el álbum de fotos, que simboliza un recuerdo, viajas como a ese punto en el pasado en el cual te encuentras con esos recuerdos y esas memorias que tienes. Y tenemos también la representación de la fantasía, que es más que todo la creación de una imaginación sin una base real. Entre los tipos de representación encontramos representación eidética, que es la capacidad de proyectar imágenes internas hacia el espacio externo. Es más frecuente en niños. También encontramos representación onírica, que son imágenes que aparecen en los sueños, son poco nítidas, inestables y muchas veces absurdas. Continuamos con los trastornos de la representación. Entre los trastornos de la representación encontramos pseudoalucinaciones, los cuales son representaciones internas e imaginarias, vividas como fenómenos extraños o impuestos. Estas se diferencian de la fantasía porque el paciente no las controla y las percibe como ajenas. Tipo de pseudoalucinaciones 1. Verbales. Se experimentan como voces interiores, pensamientos ajenos o frases que se imponen en la mente. No se escuchan en el espacio externo, sino dentro de la propia cabeza. Suelen aparecer como murmullos, frases críticas, mandatos o incluso como el eco del pensamiento. El paciente siente que repiten lo que él mismo piensa. Visuales. Consiste en imágenes internas, como los ojos abiertos o cerrados, pero no proyectadas en el espacio real. Suelen ser escenas, letras, colores, símbolos o rostros vividos como si fueran proyecciones mentales, que no se confunden con la realidad física. Un ejemplo de esto sería un paciente describe ver una rosa amarilla repetidamente. Como podemos observar, abajo tenemos una imagen de una persona tapándose los oídos y otra con visiones abstractas delante de sus ojos. Tipo de alucinaciones 2, verbomotoras. El paciente experimenta que alguien externo maneja su aparato fonador.
Siente que sus labios, lengua o voz son utilizados por otra persona o entidad. Puede hablar en contra de su voluntad o escuchar su propia voz como si no le perteneciera. Del recuerdo, el paciente tiene memorias falsas que vive con absoluta convicción. Se perciben como experiencias reales del pasado, aunque nunca hayan sucedido. Se diferencia de la simple confusión. El paciente las siente vividas, cargadas de emociones y con certeza absoluta. Bueno, como ya mis compañeras se lo han explicado, sabemos que la psicopatología de la representación abarca un amplio espectro en trastornos que van desde fallas en la simbolización de la experiencia, eso quiere decir el psicoanálisis, hasta pues la manifestación de percepciones sin objeto, eso quiere decir la parte de la psiquiatría. Y pues en todos los casos el núcleo del problema reside en la alteración de la capacidad de la mente como para manejar, construir y diferenciar lo real, lo imaginario y lo simbólico, pues dando lugar a síntomas que revelan la lucha del psiquismo por dar sentido a lo que no puede ser procesado o asimilado de una forma adecuada. Sabemos que cuando la representación se altera, la mente confunde lo imaginado con lo real. En la imagen esta que vamos a verlo, podemos ver una mente creativa y una mente confusa o distorsionada, como la queramos llamar o conozcamos mejor.